En las vastas selvas de Mesoamérica, donde la jungla se extiende como un océano verde y los templos de piedra emergen entre raíces milenarias, existió una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia, la civilización maya. Durante más de 2 milenios, florecieron ciudades monumentales, desarrollaron una escritura compleja, un calendario más preciso que el europeo y un conocimiento astronómico que aún asombra a los científicos modernos. Eran arquitectos del cielo y de la tierra, maestros de la matemática y guardianes de mitos que unían a los dioses con los hombres. Y sin embargo, en un momento de su historia, aquellas ciudades que alguna vez resonaban con ceremonias, mercados y cantos, quedaron vacías, devoradas por la selva. El gran misterio que aún inquieta a los arqueólogos, historiadores y soñadores es: ¿por qué murió la civilización maya? Para entender este enigma hay que sumergirse en el esplendor de los mayas. Desde aproximadamente el 2000 a.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, esta cultura se extendió en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Sus ciudades más grandiosas como Tikal, Palenque, Copán, Calakmul o Chichén Itzá eran centros de poder político y religioso, adornados con templos escalonados que ascendían como escaleras hacia los dioses. Los mayas inventaron un sistema de escritura jeroglífica único en el continente americano, capaz de registrar no solo transacciones o nombres, sino poemas, genealogías y crónicas históricas. También fueron astrónomos excepcionales. Observaron el movimiento del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, construyendo observatorios que rivalizan con los modernos en su precisión. Con esa información diseñaron calendarios que no solo marcaban el paso del tiempo, sino también los ciclos sagrados que regían la vida ritual y agrícola. Su calendario de la cuenta larga podía registrar millones de años, lo que les daba la sensación de vivir en un universo cíclico, donde nada moría del todo, sino que se renovaba en espirales infinitas. Sin embargo, hacia los siglos VIII y IX, un fenómeno extraño ocurrió. Ciudades enteras comenzaron a ser abandonadas. Grandes centros urbanos que habían crecido durante el período clásico quedaron en ruinas. Los templos se cubrieron de maleza, las plazas se vaciaron, las canchas de juego de pelota se silenciaron. El colapso maya no fue un único evento repentino, sino un proceso complejo y prolongado que todavía desconcierta. Los españoles, al llegar siglos después, encontraron un mundo maya fragmentado, con algunos reinos menores aún en pie, pero sin la majestuosidad de los tiempos clásicos. ¿Qué ocurrió? Existen muchas teorías y probablemente todas aportan piezas a este rompecabezas. Una de las más sostenidas es la ambiental. Los estudios de polen fósil, sedimentos de lagunas y anillos de árboles muestran que en el período del colapso hubo prolongadas sequías. La civilización maya dependía de un delicado equilibrio entre la agricultura intensiva y los ciclos de lluvia. Sin grandes ríos como en Egipto o Mesopotamia, los mayas dependían de cenotes, aguadas y sistemas de reservorios. Una sequía prolongada habría provocado hambrunas devastadoras, debilitando a las ciudades. Pero la sequía por sí sola no explica todo. Los mayas ya habían enfrentado variaciones climáticas antes. Aquí entra otro factor: la sobreexplotación del medio ambiente. Para sostener ciudades de decenas de miles de habitantes, se talaron bosques, se agotaron suelos y se erosionaron tierras agrícolas. La combinación de deforestación y sequías sucesivas pudo haber generado una tormenta perfecta que llevó a la hambruna. Sin alimentos suficientes, la población comenzó a migrar, y las ciudades perdieron su fuerza. Otro elemento clave fueron las guerras internas. Los mayas no eran un imperio unificado, sino un mosaico de ciudades-estado en constante rivalidad. Dinastías enteras competían por poder y prestigio, y las inscripciones en estelas y templos narran sangrientas guerras, conquistas y sacrificios de prisioneros. En los siglos previos al colapso, la frecuencia e intensidad de las guerras aumentó. Se formaron alianzas temporales, se destruyeron linajes, y la guerra constante habría desestabilizado aún más a sociedades ya debilitadas por crisis alimentarias. Tampoco debe subestimarse el factor social y político. Los reyes mayas legitimaban su poder asegurando la fertilidad de la tierra a través de rituales y sacrificios. Cuando la sequía persistía, el pueblo podía percibir que los gobernantes habían perdido el favor de los dioses. Esa pérdida de confianza en las élites políticas y religiosas habría generado revueltas, abandono de centros de poder y un colapso de la estructura social.
Así, las pirámides que alguna vez fueron símbolos de autoridad se convirtieron en monumentos abandonados. Existen también teorías más alternativas. Algunos proponen que epidemias desconocidas pudieron diezmar a la población, aunque no hay pruebas claras. Otros hablan de migraciones hacia zonas más fértiles del norte, lo que explicaría el auge posterior de ciudades como Chichén Itzá, que floreció cuando otras se desmoronaban. Incluso hay quienes sostienen que el colapso fue más un proceso de transformación cultural que una muerte definitiva, pues los mayas nunca desaparecieron realmente. Sus descendientes aún viven en millones en Mesoamérica, hablan sus lenguas, conservan rituales y mantienen la memoria de sus ancestros. El misterio del colapso maya también ha alimentado mitos y leyendas modernas. Para algunos, su desaparición repentina evoca ideas de catástrofes cósmicas, visitas de seres de otros mundos o portales espirituales. La obsesión con el calendario maya y la supuesta profecía del 2012, que muchos interpretaron como el fin del mundo, se basa en esa fascinación. Pero lo que los mayas realmente concebían era el fin de un ciclo y el inicio de otro, nunca una aniquilación absoluta. La imagen de ciudades mayas devoradas por la selva también impacta en nuestra imaginación, como si la naturaleza, paciente y silenciosa, hubiera reclamado lo que alguna vez fue suyo. Caminando hoy entre las ruinas, con los monos aulladores gritando en lo alto y las raíces de los ceibos abrazando las piedras, uno puede sentir que el tiempo allí es distinto, que las ciudades nunca murieron del todo, sino que esperan en un letargo eterno a que alguien las redescubra. Lo cierto es que la civilización maya no murió en un solo momento ni por una sola causa. Fue la suma de factores: crisis ambientales, guerras, sobrepoblación, rebeliones internas, pérdida de legitimidad de las élites y quizá enfermedades o migraciones. Todo esto provocó que las ciudades clásicas se vaciaran, que los linajes se extinguieran, que el esplendor arquitectónico se convirtiera en ruinas, y sin embargo, los mayas no desaparecieron. Sus descendientes sobrevivieron al colapso, sobrevivieron a la conquista española, sobrevivieron a siglos de opresión y aún hoy mantienen viva su cultura. Entonces, ¿por qué murió la civilización maya? Tal vez la respuesta más justa sea que no murió, sino que cambió de forma. Lo que se extinguió fue un modelo político y urbano, pero la esencia de los mayas sigue viva en su gente, en sus lenguas, en sus rituales y en la selva que protege sus templos. La pregunta no se responde con una catástrofe repentina, sino con la lenta transformación de un pueblo que supo resistir el tiempo. Ese misterio, esa mezcla de grandeza y silencio, es lo que sigue atrayendo a exploradores, arqueólogos y viajeros, porque en cada piedra de Tikal, en cada máscara de jade, en cada jeroglífico tallado en estelas milenarias, los mayas parecen susurrar que no se han ido, que solo se ocultan entre la jungla esperando que comprendamos que las civilizaciones, como los ciclos del sol que ellos adoraban, no mueren, sino que se renuevan.